Vamos ahora a hablar de otro tema. Ya lo habíamos anticipado, venimos hablando del tema del cambio climático de hace tiempo porque estas últimas jornadas han sido sumamente importantes. Hemos hablado de la cumbre en Nueva York, de los distintos movimientos que piensan en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente, proambientalistas que vienen manifestándose desde hace tiempo y que lo hacen con un solo objetivo: empezar a reclamar acciones concretas con respecto a evitar el cambio climático y sus consecuencias. Bueno, tenemos a Ángeles Valderrama, que ya algo nos había anticipado. Hay un tema puntual, tiene que ver con los océanos, ¿no? Así es, Claudia. Uno de los temas fundamentales es el aumento de 1 metro de los océanos. Este informe, este estudio reciente, fue presentado por un panel intergubernamental de ahí de la ONU, que advirtió estos efectos del cambio climático, pero no solamente tiene que ver con los océanos, sino también con el aumento de la temperatura para el año 2100. Se calculaba, para dar una idea, que en el año 2012 se calculaba que para el año 2100 íbamos a llegar a tener una temperatura de 4 grados 8 centígrados, superior a la que tenemos ahora, y sin embargo ahora se está hablando de 7 grados. Wow, es muchísimo. Es muchísimo, son 3 grados de diferencia. Y bueno, justamente este cambio de la temperatura, este aumento de la temperatura, tiene que ver con el aumento de los océanos. Este informe se suma a otros que fueron realizados, como vos decías recién, un montón de años atrás, y que predicen esta situación. Inclusive, bueno, esta infografía, en el caso de los océanos, tenemos una infografía, si te parece la vemos, sí, que indica esta situación que es alarmante. Estamos hablando de un aumento del nivel del mar que sería de entre 30 y 60 centímetros si mantenemos la temperatura a 2 grados. Y estamos hablando que para el año 2100 vamos a tener un aumento de 3 grados. Así que ya estaríamos un poco más, o sea, se podría hablar de un poco más de 1 metro de aumento. Bueno, estas consecuencias, por supuesto, el aumento del nivel del mar afectaría a 680 millones de personas que viven cerca a las ciudades y a todas las personas que obviamente se van a ver obligados a migrar por esta situación tan complicada. Bueno, también cumpliendo con esta meta de 2 grados, de aumento de 2 grados de calentamiento, se perdería, se calcula, del 70 al 90% de los arrecifes de coral en aguas cálidas. Es sumamente fuerte. Inclusive, bueno, también otro de los puntos fundamentales es el 80% de la masa de hielo que se va a perder en Europa, en América, en África, y estamos hablando, como te decía, de 110 centímetros para el año 2100 si la temperatura no supera los 3 grados centígrados, que ya decíamos que es probable que supere si no se realizan medidas concretas en este momento. Me quedaba pensando en algunas imágenes que veía de la cumbre, de cómo, por ejemplo, Donald Trump irrumpía hablando con esta doble moral, ¿no? De decir, bueno, los países tienen que trabajar, y justamente Estados Unidos es uno de los países que son los grandes contaminantes y que han decidido abiertamente, él en ese caso, Donald Trump, decir, bueno, no voy a cumplir algunos compromisos que ya se habían asumido anteriormente. Básicamente tiene que ver con justamente cuidar el medio ambiente, tratar de que las grandes fábricas, que son las generadoras de los gases de efecto invernadero, entre otras cosas, ¿no? Entre otros motivos, de alguna manera tener algún tipo de regulación, sumarse a las iniciativas que han tenido otros países, y esto no sucede. Así es, Claudia. Inclusive el Acuerdo de París establecía esta cuestión de, bueno, vamos a colaborar todos para tratar de frenar esta problemática que nos está afectando a todos. Si te parece, vemos el informe que justamente presenta esta situación muy complicada de los océanos. El calentamiento global devasta los océanos y las zonas heladas a gran velocidad, amenazando a poblaciones enteras. Eso advirtió el miércoles un informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. Sin mayores inversiones en adaptación, estarán expuestas a los crecientes riesgos de inundaciones.
La subida del nivel del mar, pequeñas islas amenazadas de sumersión y glaciares que desaparecen son algunos de los impactos devastadores del cambio climático que ya son irreversibles según el grupo de expertos de ONU. No obstante, el informe subrayó que aplicar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podría suponer una gran diferencia. El océano y la criósfera son críticos para toda la vida en la Tierra. Todo este informe ha demostrado que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, el calentamiento global alterará drásticamente los océanos y la criósfera. Sin embargo, si reducimos las emisiones adecuadamente, las consecuencias para las personas y su sustento seguirán siendo difíciles, pero serán potencialmente más manejables para los más vulnerables. Según el informe, más de 1.000 millones de personas vivirán de aquí a mediados de siglo en zonas especialmente vulnerables a las inundaciones y a otros eventos meteorológicos extremos. Bien, ahí estábamos viendo la cuestión de los océanos y en el informe se mencionaba el tema de los glaciares. Con respecto a eso, justo te quería comentar, Claudia, que hay un estudio reciente del IANIGLA, del Instituto Argentino de Glaciología y Nivología, y Ciencias Ambientales de acá, que pertenece al CONICET, que este estudio se realizó con la Universidad de Toulouse en Francia y con especialistas del vecino país de Chile, que analizaron en ese estudio los últimos 20 años en la cordillera de los Andes, los cambios en cuanto a los glaciares. ¿Y qué pasó? Una de las principales consecuencias es que hay un retroceso generalizado en los glaciares de la cordillera de los Andes y uno de los más afectados somos la región de Cuyo, que serían los Andes centrales, debido a un efecto de sequía, de una crisis, una sequía muy grande que estamos viviendo, que me comentaban los investigadores de ahí de CONICET, que me decían que es una sequía que nunca hemos visto. Este registro histórico no existe. Dice que el único año que fue sumamente seco fue 1968 y que desde ese año en adelante no hay registro histórico que tenga, digamos, esta sequía. Así que esta situación hace que nuestros glaciares estén sumamente complicados. Se calcula, para darte un dato, que nuestros glaciares de América, de los Andes centrales, están reduciéndose 30 centímetros por año. Wow, esto es muchísimo también. Es muchísimo. Esto en los 18 años desde que empezó el estudio, del año 2000 al 2018, se han reducido, ya se calcula, 6 metros, pero en cuanto a profundidad, 6 metros de retroceso de profundidad. Y otra de las provincias que está sumamente complicada también es Santa Cruz, que tiene el primer reservorio de glaciares de la Argentina, el segundo lo tenemos nosotros acá en Mendoza, pero en Santa Cruz tienen un retroceso de 90 centímetros por año. Así es mayor encima. Es mayor, pero a nosotros se nos complica más por esta cuestión de las sequías que nos están afectando mucho más y que, bueno, hacen que nuestros glaciares se derritan y contribuyan al caudal de los ríos en este momento. Entonces, la cuestión es ver, bueno, esto es positivo en este momento, pero ¿hasta cuándo vamos a tener estos glaciares que nos sirvan de como un reservorio de agua? Claro. Entonces, bueno, esta situación no solamente tiene que ver con los océanos, como presentábamos por el informe de la ONU, sino también con toda la cuestión del calentamiento global, que es sumamente crítica. Y el agua, ¿no? El agua de por medio, que es algo que en definitiva muchos dicen el futuro va a ser sin duda un bien sumamente escaso para muchos. De hecho, hoy por hoy hay que decir que hay lugares en el mundo que realmente la pasan muy mal porque no tienen el acceso al agua. Pongámonos a meditar un segundo lo que pueda suceder si realmente es peor la situación en el futuro. Bueno, de ahí, Ángeles, este pedido, este casi grito de sobre todo los jóvenes de empezar a actuar y no quedarnos estáticos y solamente en el discurso, como incluso lo decía el titular de la ONU. Totalmente, Claudia. Inclusive, como último dato que te dejo, es que ya se calcula que para el 2025 vamos a estar sufriendo una crisis hídrica y ya no estamos hablando del año 2100 dentro de 80 años, sino que estamos hablando, en un par de años, 5 o 6 años más, vamos a tener crisis hídrica, que esto va a afectar a un montón de personas y a muchas poblaciones del mundo. Me encantó tu informe, Ángeles, sobre todo para tomar conciencia. Y digo, eso que decías que puede suceder en el 2025, siempre uno
uno cuando habla o cuando hablábamos de calentamiento global, del cambio climático, decíamos las futuras generaciones. Esto va a ser mucho más próximo y nos va a tocar a nosotros. Así es que evidentemente tenemos que ponernos manos a la obra. Muchísimas gracias por todos estos datos, Ángeles. No, gracias a vos, Claudia. Ángeles Valderrama, entonces, con este informe especial sobre el calentamiento global y específicamente sobre lo que puede llegar a suceder en los océanos, esta crisis que hay también en el caso de los glaciares en la región de los Andes y dando datos también de lo que sucede en nuestra provincia.